Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Es un privilegio único para mí estar acá, delante de Dios. Escuchen bien, delante de Dios para predicar su palabra. A eso hemos venido. Quisiera recordarles y encarecidamente pedirles sus oraciones por nuestro pastor Roberto Sánchez en la aflicción de su cuerpo en la que se encuentra en este momento. Así que quisiera tomar un momento antes de estar en la palabra de interceder por él. Así que por favor inclinen sus rostros conmigo. Padre, te agradecemos por el pastor Roberto, Señor, y queremos, recordando, Señor Jesús, que tú padeciste por nuestros pecados y tú conoces a ciencia cierta lo que significa el dolor en tu cuerpo. Yo te pido, Señor, que tú te compadezcas de nuestro amado pastor Roberto en este tiempo, que tu gracia lo sostenga, que tu amor le abrace, Señor. Yo te pido, Señor, que des mucha sabiduría a él, a la hermana Enza y a los doctores que le están cuidando, Señor, para hacer la mejor decisión posible para tratarle y para cuidarle, Señor, y queremos pedirte, Padre, que a la brevedad posible Él pueda recuperarse y estar en medio nuestro de nuevo. Te agradecemos, Señor, porque sabiendo que podemos venir confiadamente a tu trono de gracia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchen las palabras del apóstol Pablo, que le dice a los corintios. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está en 1 Corintios 10:11. Pablo se está refiriendo a todas los errores, todas las idolatrías del pueblo de Israel y todos los sufrimientos que ellos sufrieron a causa de su pecado. Y lo que él está diciendo a los corintios es, no se olviden de los errores que cometieron, del pecado y la iniquidad del pueblo de Israel en su idolatría. ¿Para qué? Para que ustedes y nosotros no caigamos en el mismo error. Y hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios que tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe en la Escritura que no eran personas perfectas, no eran como nosotros podríamos llamarlos unos santurrones, se podría decir de esa manera, sino que eran hombres y mujeres que habían cometido errores, que habían cometido pecados, pero que por la gracia de Dios ellos habían podido alcanzar el éxito en su vida espiritual. Habían podido alcanzar crecimiento y dejar un legado para que nosotros pudiéramos aprender de ellos. Todos los héroes de la fe o muchos héroes de la fe han cometido pecados escandalosos. Uno de estos fue David, el gran rey de Israel. Se acordarán que David fue, como dice la Escritura, varón conforme al corazón de Dios. Varón conforme al corazón de Dios. Pocas personas tienen ese título de honor que Dios mismo se lo dio. Sin embargo, se acordarán, y siempre es bueno recordar este caso. Yo sé que muchos de ustedes se recuerdan que a David se vio envuelto en un escándalo bochornoso con la mujer llamada Betsabé. Como diría Mateo en la cronología de Jesús, la mujer de Urías. Él cometió adulterio con ella. Se acordarán que ella estaba casada con un hombre llamado Urías, que era uno de los hombres más importantes del ejército de David. Y como causa de ese encuentro furtivo con ella salió embarazada. Se acordarán que al saber y al enterarse de esta realidad, David se decide conspirar en contra de la vida del esposo de Betsabé. Y con una crueldad increíble, él lo manda a él al frente de la batalla, sabiendo que allí estaban los soldados más recios en la batalla para asegurarse de que él muriera en el campo de batalla. Y no obstante, después de haber matado al esposo, haberse asegurado de que el esposo muriera, él toma a Betsabé como su esposa. Quizás después, esta tarde, ustedes pueden leer en sus casas
Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, donde van a poder ver este relato en todo su precioso detalle. Pero hermanos, aproximadamente un año después de estos acontecimientos, de esto que ocurrió, Dios envió al profeta Natán para confrontar a David por su pecado. Se acordarán que David se había rehusado en todo ese tiempo a arrepentirse. Él se había rehusado a confesar su pecado. Y de esta manera el profeta Natán le cuenta una historia a David sobre un pueblo en donde habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Y decía Natán que el hombre pobre solo tenía una pequeña corderita. Y de que esta corderita era tan preciosa para él que ella bebía de su propio vaso y se dormía con él en su misma cama. En cambio, el hombre rico tenía muchos animales, muchas ovejas. Y cuenta la historia de Natán que un día alguien vino a visitar a este hombre. Y que este hombre ni siquiera quiso darle uno de sus propios animales, sino que tomó la corderita del hombre pobre y la sacrificó para darle comida a su invitado. Al escuchar esta historia, David en ese momento se llena de ira y se apresura a decir: este hombre rico merece morir. A lo cual Natán le responde: ese hombre eres tú. Me imagino que David se quedó en silencio y dio una confesión simple pero muy profunda. Dijo: pequé contra Jehová. Y a pesar de lo que se merecía David era la muerte por haber hecho lo que hizo, Dios le informa a través del profeta que su pecado había sido perdonado. Y no solo su pecado, sino que su vida había sido perdonada. A pesar de que la ley indicaba que él merecía morir. Hermanos, a partir de este evento en su vida, David escribió el Salmo 32 y el Salmo 31. Estos salmos son partes de un grupo de salmos que se llaman salmos penitenciales. Y hoy quiero que veamos el Salmo 32, así que por favor abre en tus Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 32. Y yo espero que este salmo sea una parte de la escritura que sea muy familiar para ti. Porque es una gran bendición, es una gran instrucción que todos necesitamos escuchar regularmente. Y conforme llegan al Salmo 32, les recuerdo que este salmo David lo escribió precisamente para instruir a otras personas en la manera de un salmo, de una canción, de un himno para el pueblo de Israel y para todos los que venimos después de ellos. Precisamente a que no cometan el mismo error que él cometió de pasar tanto tiempo con su culpa embotellada. ¿Se acuerdan que él estuvo un año, dicen los eruditos, estiman los eruditos, entre el pecado que cometió Betsabé y el confrontamiento de Natán? Así que vamos a leer este pasaje y lee de la siguiente manera. Salmo de David Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos al Señor. Padre, qué precioso este salmo, que nos apunta no solamente a la necesidad de confesar nuestro pecado, sino a la confianza que nosotros tenemos en ti. Podemos esperar en Jehová. Podemos confiar de que Él es nuestro refugio. Podemos confiar de que Él, su misericordia, nos va a rodear. Esa fue la confianza de David, Señor. Yo te pido que tú llenes nuestros corazones de el gozo que Él llegó a sentir al experimentar en su propia vida la liberación del perdón de su pecado. Señor, yo sé que nosotros venimos ante ti cargados. Venimos con las conciencias quizás llenas de culpas en esta mañana. Yo te pido, Señor, de que tú utilices tu palabra para recordarnos de la necesidad que tenemos, Señor, de venir ante ti, de confesar nuestras transgresiones ante tu santidad, de arrepentirnos y de ser recordados de la gracia sobreabundante que existe en Cristo Jesús. Su obra, su persona. Ayúdanos, Padre. Ayuda al predicador para que yo pueda cumplir el ministerio que tú me has entregado en esta hora. Y que yo pueda, como dijo Pablo a Timoteo, hacer la obra de un evangelista. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana, Padre, convenciéndonos de pecado e iluminando tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para estudiar este pasaje en esta mañana, quiero proponer que el pasaje nos invita a hacer dos cosas. El pasaje nos invita a, cuando nosotros consideramos nuestro pecado, el Salmo al menos nos invita a nosotros a confesar nuestros pecados a Dios, número uno, y a confiar en el perdón de Dios. Y eso va a ser nuestro bosquejo para esta mañana, muy sencillo. Así que primero veamos que nos invita el Salmo a confesar nuestros pecados a Dios. Entonces aquí estamos viendo a David, como él cayó su conciencia durante ese año que transcurrió entre su pecado con Betsabé y con su encuentro con el profeta Natán. Vean lo que dice el versículo 3 y 4 en sus Biblias. Dice, mientras callé. Aquí está la reacción que tuvo David a su pecado. Él calló. Él mantuvo su boca cerrada. Y dice que mientras eso era el caso, dice que se envejecieron sus huesos. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Tu mano, y lo vamos a ver en un momento que se está refiriendo a Dios, a la mano de Dios. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense que su dolor de conciencia era tan grande que no solamente él se sentía mal, se sentía triste, sino de que hasta su cuerpo, su parte física estaba afectada por ese dolor de conciencia que tenía. Él estaba en una angustia constante que le estaba afectando todo su ser. Dice que él llegó a tal punto de que él perdió sus fuerzas, él perdió su vitalidad. De la misma manera que
que los árboles que tienen sus ramas y sus hojas verdes, cuando llega el verano, sobre todo aquí en el sur de California, todo pasa de ser verde a ser marrón clarito. Y de esa misma manera, así se marchitó su alma y su cuerpo. Ya no tenía gozo, ya no tenía alegría. Todo eso se escapó de él. Hermanos, el peso de la conciencia lo estaba aplastando a David. Y él reconoce que ese peso era el peso de Dios mismo. Porque dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él se está dirigiendo a Dios mismo. Se acordarán en Romanos 2 que dice que la conciencia da testimonio de la ley de Dios. Y de que la conciencia acusa o excusa los pensamientos del corazón. Pero hermanos, también cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, anticipando de que cuando Él se fuera, Él iba a mandar el Espíritu Santo, Él les explicó que cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, en Juan 16:8, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es uno de los ministerios del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, de convencernos de pecado. Y hermanos, es importante que nosotros no caigamos en el error de David, de dejar que pase el tiempo sin nosotros abrir el corazón a Dios y confesar nuestro pecado. Hay un gran peligro de hacerlo. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 hablaba de los falsos maestros y decían que ellos tenían su conciencia cauterizada. Es decir, que estos hombres habían por tanto tiempo ignorado a su conciencia que ya la conciencia no estaba sensible, no sentía dolor, de la misma manera que una cicatriz en nuestro cuerpo no siente de la misma manera el tacto. Entonces David nos invita a confesar nuestro pecado en el versículo 5. Fíjense, en sus Biblias dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense hermanos, en el versículo 5 David utiliza varias palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para describir el pecado. Ahí está la palabra pecado, iniquidad y transgresiones. La palabra transgresiones tiene que ver con rebelión. David reconocía que lo que él había hecho no era simplemente una falla moral, como la llamaríamos hoy día. No solamente fue un error de discernimiento, no, fue un desafío y un acto de rebelión en contra del amo y Señor altísimo de todo el universo. Otra de las palabras tiene que ver con, la palabra pecado tiene que ver con no atinarle a la ley de Dios, a su ley perfecta. Es como no dar la talla, como decíamos el miércoles. Como dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O como dice la nueva traducción viviente de la Biblia, donde dice en el mismo versículo, dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Imagínense lanzar un dardo y jamás darle al blanco. Y eso nos hace recordar que el estándar de Dios, su patrón moral, es perfección. Ahora, quizás usted dice, bueno, está bien que hablemos de David, pero yo en mi vida yo no he cometido un pecado como el que él hizo. Quizás yo no he cometido adulterio, quizás yo no he mandado a matar a nadie, así que comparado con David yo no estoy tan mal. Escucha lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, si esa es tu objeción. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5.
capítulo 5 de Mateo. Y empezando en el versículo 21, dice las palabras de Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O considera empezando en el versículo 7 donde dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Hermano, este es el estándar perfecto de Dios. Dice, el odio te hace culpable de asesinato en tu corazón, a los ojos de Dios, ante la ley de Dios. Codiciar a una mujer en tu imaginación te hace culpable, igualmente culpable de adulterio en tu corazón, ante la ley de Dios. El estándar es perfección, como dice Jesús en el mismo capítulo, versículo 48. Él dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, quizás no somos tan distintos como David, como pudiéramos pensar de buenas a primeras, ¿no es así? Ahora, volviendo a la vida de David, cuando él fue finalmente confrontado, fíjense su respuesta, como él expresa su respuesta en el Salmo 51, que como les había dicho, él también escribió, compuso a raíz de esta experiencia en su vida. Salmo 51. Salmo 51, versículos 3 y 4. Fíjense la confesión de David. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y fíjense sus palabras en el versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y no solo eso, sino que él dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense que él dice, Señor, contra ti y solamente contra ti he pecado. Ahora, ¿podemos decir que él pecó en contra de Urías? Por supuesto que sí. ¿Él pecó en contra de Betsabé? Por supuesto que lo hizo. Pero lo que está aquí enfatizando David es que su pecado fue primero que nada una ofensa en contra de Dios. Él no está diciendo no tenemos que pedirle, él no está diciendo que no tenemos que pedirle perdón a otra persona en contra de lo que ellos hemos pecado. Pero lo que sí está diciendo es que la primera corte, la primera importancia, el primer ofendido en nuestro pecado, por pequeño que sea, es Dios mismo. Y fíjense que él le da la razón a Dios. Le da la razón a Dios por su pecado. Esto es importante, hermanos, porque esto nos da una ilustración de lo que significa confesar el pecado. En el versículo 4, él dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. Es decir, nadie puede decir que Dios acusó de manera injusta a David. Él está diciendo, no me has acusado de manera injusta, yo soy culpable. Hermanos, así nosotros debemos confesar nuestro pecado a Dios, sin excusas, sin justificaciones, sin minimizarlo, sin tener reservas. O yo confieso si mi esposo confiesa. Debemos confesar sin ambigüedades. A veces confesamos nuestros pecados y es imposible entender lo que la persona está diciendo. Nosotros debemos ser claros. David lo fue.
Y esa es la invitación que Él nos está haciendo. Debemos confesar con humildad, con contrición, con dolor de corazón. Así que yo te pregunto, ¿alguna vez tú has confesado tu pecado a Dios de esta manera? ¿Cuánto tiempo hace que tú mantienes cuentas claras con Dios de esta manera? Yo te digo, hermano, si hoy tú sientes por la obra del Espíritu Santo, por su ministerio en tu corazón, si tú sientes que tú tienes que aclarar cuentas con Dios, de que tú tienes que confesar tu pecado ante Él, y Él te está moviendo, tú sientes que Él está haciendo una obra en ti, no te niegues, no lo dejes para otro día. El ejemplo de David nos muestra claramente que esto es peligroso hacerlo. Y como decíamos, corres el peligro de que tu conciencia se pierda la sensibilidad que debería tener. Tú puedes mal acostumbrar tu conciencia. Y eso es peligroso porque se puede llegar a cauterizar. Solo considera por un momento la miseria en que David vivió por un año, por meses. Decía que él gemía día y noche. Eso es lo que nosotros hoy en día le llamaríamos depresión, ansiedad. Y no necesitaba un terapeuta. Él no necesitaba píldoras. Él lo que necesitaba era vaciar su conciencia, abrir su corazón al Señor. Y hay muchos de nosotros que necesitan hacer eso. El Salmo nos invita a no ser tercos, hermanos. Mira el versículo 9, regresando al Salmo 32. Mira lo que dice el versículo 9. Es una preciosa figura literaria. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, si tú estás convencido de tu pecado y tú quieres confesarlo a Dios, si tú sientes que hay como una especie de espada que está traspasando tu corazón, ven a Él, ven a Dios, confiesa tu pecado, humíllate, deja de lado el orgullo. Dios ya conoce tu pecado, ya Dios conoce tus rebeliones, ya Él lo conoce. Es momento de que tú digas, Dios, yo he pecado contra ti y contra ti solamente he pecado. Y este salmo no solo nos invita a que confesemos nuestro pecado a Dios, sino también nos invita a que tengamos una confianza en el perdón de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 1 y 2. Ese va a ser nuestro segundo punto. Debes confiar en el perdón de Dios. Y aquí lo que estamos viendo en el versículo 1 y 2 es que David está compartiendo con el mundo el gozo que él sintió cuando fue perdonado por Dios. Yo no sé usted, pero cuando yo por primera vez, yo confesé mi pecado y puse mi fe por primera vez hace 20 y pico de años, ahí en el estado de Texas, y yo puse mi fe en el Señor Jesucristo, yo sentí un gozo increíble que me reventaba el corazón. Yo me sentía como un niño que le daban un juguete nuevo y yo quería salir corriendo al patio a jugar con el juguete nuevo. Así me sentí yo. Y sentí que el que me había dado el juguete había sido mi Padre Celestial. Y ese tipo de gozo es el que David quiere que tú tengas. David no quiere que tú seas, sobre todo si tú estás en Cristo, Él no quiere que tú seas apático, indiferente a la gracia de Dios. Y hermanos, si nosotros somos honestos, muchas veces caemos en eso. De que no nos asombra
el hecho de que nosotros hayamos recibido la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Como si fuera algo que nosotros algo que era de esperarse, que Dios nos salvara. Pero no es así. Y David en esta experiencia se llena de gozo y él quiere infectarnos a nosotros, él quiere contagiarnos a nosotros con ese gozo. Y fíjense lo que dice en el versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y repite, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿De qué otra manera te podrías sentir tú si después de pasar un año en agonía, Dios hace una obra en ti y libera tu conciencia? ¿De qué otra manera te podrías sentir? Si tú sientes que tu culpa te está aplastando constantemente y de buenas a primeras Dios lo remueve, te dicen yo te perdono y esa carga se quita. Por eso David abre el salmo con gozo y alegría y también cierra el salmo de la misma manera. Mira el versículo 11. En el versículo 11 él dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, esto es lo que significa que un hombre o una mujer sea bienaventurado. Significa ser verdaderamente feliz, ser verdaderamente bendecido. No es una felicidad pasajera como la que ofrece este mundo, como la que ofrecen las cosas materiales. Es algo eterno que no se va a marchitar. Y hermanos, yo te garantizo que nadie puede tener el gozo verdadero del cual habla David si no ha recibido el perdón de sus pecados. Nadie. Lo que va a haber es angustia, lo que va a haber es ansiedad, lo que va a haber es preocupación, pero no gozo. Y puede haber disfrute y puede haber deleite carnal, pero no va a haber gozo hasta que el Señor hace una obra en tu vida y te libera de la carga de tu pecado. Fíjense, la promesa que David quiere recordarnos es que en el versículo 10, precioso, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Al que espera en Jehová le rodea la misericordia. La clave, hermanos, es esperar en Dios, es tener la confianza en Dios. Y dice que donde sea que tú voltees, a donde sea que tú veas, ahí vas a ver la misericordia de Dios lista para ti. La misericordia de Dios que aquí se manifiesta en el perdón de pecado. Y esto es un perdón total. Los mismos términos del pecado que utiliza en versículos 3 y 4, los utiliza de nuevo en el versículo 1 y 2. Para indicar de que su perdón es total. No es simplemente voy a perdonarte estos pecados y después vamos a ver cómo te va. El perdón que Dios ofrece es un perdón completo, sin reservas. Ahora, la pregunta que se puede uno hacer es la siguiente: ¿cómo puede ser que David diga que Dios no lo culpa de iniquidad cuando él sí fue culpable de adulterio, cuando él sí fue culpable de conspirar en contra de un hombre para que fuera asesinado en batalla? O podemos preguntarlo de esta manera: ¿cómo pueden los pecadores ser declarados inocentes de haber pecado en contra de Dios en el día de juicio? ¿Cómo? La respuesta es: no pueden. No pueden. Y hermanos, no seamos como muchas personas
que dan por sentado el amor de Dios y la obra de Dios y asumen de que de alguna manera Dios los va a perdonar. Y no se preocupan en entender y meditar y recordarse en cómo es que Dios puede darles ese perdón. No se olviden que Dios es justo y de que no puede pasar por adelante el pecado. Es verdad que Dios es un Dios que es perdonador, que es misericordioso y es piadoso, pero Él también es justo. Él no puede tolerar que a una persona que sea culpable de quebrantar su ley pueda ser exculpada, es decir, que pueda ser perdonada de su pecado sin que alguien pague la pena por ese quebrantamiento de la ley. Él no puede tolerar que una persona que sea culpable de alguna manera sea exculpada sin que no haya nadie que pague esa condena. Eso sería una injusticia. Si alguien en este mundo, en el mundo terrenal, comete un gran crimen, nosotros estaríamos llenos de ira si vemos que esa persona, el juez simplemente lo deja salir. De hecho, se ve mucho eso en nuestro estado de California. Personas cometen crímenes y al día siguiente salen libres. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes con enojo por eso? ¿Como que es una injusticia? ¿O dices, no, está bien? No, no está bien, sería una injusticia. Pero hermanos, lo que nosotros debemos recordar del Evangelio es precioso. Y lo que nos trae, lo que nos recuerda este pasaje sobre el Evangelio, es importante recordarlo. Que en el Evangelio, Dios puso en Cristo nuestros pecados para que Él padeciera la pena en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, donde dice que Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Llevar los pecados quiere decir sufrir la pena, sufrir la condena. Pero dice no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él llevó mismo nuestro pecado. Piensa en un momento y di en tu propia cabeza, Cristo llevó mi pecado en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice, por cuya herida fuisteis sanados. Luego Pedro dice, en la misma epístola, en capítulo 3, versículo 18, algo muy importante que nos va a llevar a un aspecto adicional de la salvación. Capítulo 3, versículo 18 dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjense, el justo por los injustos. Ahí hubo un intercambio. El justo padeció por los injustos. Dice, para llevarnos a Dios. Y esto nos hace ver, hermanos, que el Evangelio no solamente se detiene en el hecho de que por el sacrificio de Cristo en su muerte en la cruz, nosotros podemos ser perdonados de la culpa de nuestros pecados y nosotros podemos ser salvados del castigo de nuestro pecado. El Evangelio no se detiene allí, es inclusive más asombroso que eso. Y es importante que nos recordemos de estas cosas, hermanos. El Evangelio dice, va más allá, dice que Dios ofrece su propia justicia, su propia perfección moral para dártela a ti. La justicia de Cristo como si fuera tuya, el justo por los injustos. Y para ver esto, hermanos, queremos ver un pasaje que ya vimos durante el tiempo devocional. Es en Romanos capítulo 4, así que te voy a pedir que por favor vayas en tus Biblias allí para que lo puedas observar conmigo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Empezando en el versículo 4, Pablo aquí está explicando que esta justificación solo se puede acceder a través de la fe.
Ya he venido hablando del ejemplo de cómo Abraham fue justificado por la fe, pero en el versículo 4, fíjense lo que dice. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La idea es que si una persona trabaja, pues el salario no es inmerecido. Al contrario, su salario es merecido. Yo creo, hermano, que si tú trabajas toda una semana, tú esperas que alguien te mande un cheque o que alguien te deposite el cheque al final de la semana. Es algo de esperarse, que alguien que obra no se le cuenta el salario como una gracia inmerecida, como un don inmerecido, sino como una deuda. Ahora, esto de que tu fe sea contada por justicia, ¿qué significa? Podemos pensarlo como de la siguiente manera, como una transacción bancaria. Les voy a contar una pequeña historia para tratar de ilustrar esto. Mi primer trabajo fue en la universidad cuando yo estaba estudiando. Ahora, la universidad no me pagaba a mí con efectivo, no me pagaba con cheque, sino que ellos me dijeron, para pagarte tú necesitas abrir una cuenta en el banco. Esa es mi primera vez que yo abría una cuenta en el banco. Y me dieron una tarjetita, me dieron una libreta, la libreta del banco. Y cada vez que ellos me pagaban, yo iba con la libretita al banco y ellos imprimían en la libreta cuánto yo había ganado y me daban el efectivo. Ellos ponían allí lo que mi empleador transfería a mi cuenta de banco. Ahora, siempre lo que ellos colocaban allí era mi salario, lo que yo ganaba. Siempre era la misma cantidad. Era lo que yo merecía por hacer mi trabajo. Ahora, yo hubiese querido lo siguiente, pero nunca ocurrió. Yo hubiese querido que en vez de mi salario, en la libretita apareciera no el salario mío, sino el salario de mi jefe. Porque él ganaba muchísimo más que yo. Yo ganaba pennies nada más. Yo hubiese querido que pusieran el salario de él allí, pero eso nunca sucedió. Nunca sucedió. Hermanos, en el Evangelio, Dios te transfiere la perfecta obediencia de Cristo a tu cuenta. Él fue el que ganó la justicia de Dios, cumpliendo perfectamente la ley de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Siendo tú y yo transgresores de la ley, desde el momento que nosotros tomamos el primer aliento, de alguna manera asombrosa, Dios, por la fe o mediante la fe, coloca la justicia, la perfección moral de su Hijo y la declara como si fuera tuya. Amén. Y fíjense cómo dice Pablo en la siguiente sección. Dice en Romanos 4, en el versículo 6 y 8, cita al Salmo 32. Y aquí está hablando Pablo del ejemplo de David, que el David no fue por obras que logró algo con Dios, sino también fue por fe. De la misma manera que fue Abraham y de la misma manera que es todo cristiano. Y fíjense cómo dice, como también David, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye la justicia, muy bien, sin obras. Sin obras. Y dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, escucha, no inculpa de pecado. Aquí dice el pastor MacArthur que a pesar de la enormidad del pecado de David, a pesar de la enormidad de su pecado y la ausencia total de mérito personal, David pudo conocer la bendición y la bienaventuranza de la justicia imputada. ¿Qué significa imputada? Fue la justicia que fue puesta en su cuenta. Hermanos, entonces no es solamente que Dios no tome en cuenta tu pecado si tú estás en Cristo. Es que en Cristo Jesús Dios da
la rectitud perfecta de su Hijo y la considera como si fuera del creyente. Mediante la fe en Cristo, Dios hace lo que debería ser para nosotros una declaración increíble, que la vida perfecta de Cristo es ahora tuya. No es solamente de Cristo, eso lo entendemos y gloria a Dios por eso. Pero de alguna manera Dios ha declarado que la justicia perfecta de Cristo ahora nos pertenece. No porque tú hayas aprendido a ser justo, no porque tú hayas aprendido a no pecar y a portarte bien para no echar a perder tu salvación, no. Sino porque Él ve la justicia de Cristo y Él la considera como si fuera tuya. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y hermanos, esta es la confianza que nosotros debemos venir a Dios cuando nosotros necesitamos confesar nuestro pecado. Nosotros no necesitamos venir a Dios preguntando, ¿qué puedo hacer yo para ganarme tu perdón? Como dicen muchas personas, es que no me puedo perdonar a mí mismo. Primero yo tengo que enderezar mis caminos para que Dios me pueda perdonar. Eso suena loco, pero muchos de nosotros piensan eso. Muchos de nosotros pensamos eso. Hermanos, piensen. Si nosotros tuviéramos esta confianza de que en Cristo Jesús nosotros somos considerados por Dios con su perfecta rectitud, de que no hay nada que añadir al Evangelio, si nosotros de verdad tuviéramos esa confianza, ¿cuánto gozo habría en nuestras vidas? Hermanos, yo creo que si nosotros regularmente estuviéramos meditando, marinándonos en esas realidades, yo creo que el orgullo lo pondríamos de lado. Yo creo que esa conciencia que muchas veces la tenemos embotellada, llena de pecados allí, yo creo que se aflojaría y podríamos abrirla y sacar el pecado para que pudiera ser perdonado por Dios. Muchas veces tenemos vergüenza de que otros escuchen que nosotros hemos pecado. A veces de alguna manera tenemos el síndrome de las hojas de higo, que queremos huir de Dios, inclusive tenemos pena que Él escuche nuestro pecado. Pero si nosotros viniéramos a Él buscando perdón en base a los méritos de Cristo y no a que si nosotros somos dignos o no somos dignos, entonces nosotros gozaríamos como David de la dicha del perdón. O sea, se llenarían nuestros corazones de ese gozo, de esa alegría de la que habla David. Así que yo quiero invitarte, si tú estás aquí y tú nunca has confesado tu pecado a Dios, si tú jamás has puesto la fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados, yo te llamo hoy a que tú vengas a Cristo. En Cristo o por Cristo, Dios va a retirar todas las acusaciones que están en contra de ti. Y déjame decirte, hay muchas. No hay nada que tú puedas hacer para limpiar tu vida. No hay una esponja ni un detergente tan bueno para poder limpiar tu corazón de tu pecado. Solamente porque Cristo cargó en la cruz las acusaciones, las vergüenzas y la pena por el pecado de los pecadores, de hombres y mujeres como tú y como yo. Romanos 10:9 dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te pregunto yo, ¿es esa tu fe en este día? Quizás aquí haya quienes no quieren entregarse al Señor porque no quieren dejar de vivir la vida como mejor les gusta.
Está bien venir un domingo en la mañana, pero ellos quieren seguir teniendo su vida como ellos quieran. No quieren declarar que Jesús es Señor. O quizás tú estés aquí y tú sí sientas un sentido de culpa. Tú sientas que tú necesitas estar bien con Dios, de que algo tiene que cambiar, que alguien tiene que intervenir. Yo te pido, no dejes pasar la oferta que Dios te está dando. Es una oferta de gracia. Dios no te está invitando a que tú trabajes y que obres para ganarte el perdón. Dios te está invitando a que tú te humilles, confieses tu pecado y tú vengas como un niño y tú confíes en la obra completa de Cristo para el perdón de los pecados y para que su rectitud, su perfecta justicia sea atribuida a ti. No por nada que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Jesucristo. No dejes pasar esto para otro día. Otro día no lo tienes garantizado. Créeme, no tienes garantizado otro día. Hoy es el mejor día para que tú entregues tu vida a Cristo. El apóstol Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. El mañana no está garantizado. No esperes el día de juicio. Ese día será demasiado tarde. Ven a Él. Ahora, si tú estás en Cristo, hermano, el ejemplo, como empezamos, el ejemplo que nos deja David es muy aleccionador. Y aquí pudiéramos pasar mucho tiempo, pero una cosa que debemos recordar es que hay peligro. Nosotros estamos siempre en el peligro de descuidarnos y de caer en tentación. Y debemos cuidarnos. Él también nos advierte el peligro de endurecer nuestros corazones, de dejar que nuestro orgullo haga callar nuestra conciencia. Y entonces en vez de confesar nuestro pecado, más bien cubrimos el pecado con más pecado, como lo hizo David. Este salmo, les recuerdo, dice, no seas como la mula, terca. Más bien sé dócil, sé humilde, sé enseñable. El pasaje dice, yo te miraré a los ojos y te instruiré el camino en que debes andar. Qué precioso. Esa es la promesa que Dios le da al que está en Cristo. Hermanos, como cristianos, nosotros, esto de confesar pecado no debe ser algo extraño. No debe ser algo que nosotros hacemos cuando hay una emergencia en nuestra vida. Esto debe ser algo habitual. Debe ser un estilo de vida. Recordémonos de los méritos de Cristo. Hermanos, en Cristo nosotros éramos rebeldes por naturaleza, pero ahora estamos reconciliados con Dios. En Cristo nosotros nos estábamos ahogando en culpa, ese era yo. Nos estábamos ahogando en culpa y ahora estamos ahogándonos en la gracia de Dios. Porque por donde nosotros veamos, como dice el Salmo, ahí está la misericordia de Dios. El amor leal, comprometido de Él. Antes, nosotros, la única esperanza, la única expectativa que nosotros teníamos era un horrendo juicio. Pero ahora nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios, como dice Romanos 5. Hermanos, que no se nos olvide que el Salmo, David, nos invita a que nosotros nos recordemos, nosotros vaciemos nuestra conciencia, que confesemos nuestro pecado y que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Y el resultado va a ser que nuestros corazones van a ser llenos de gozos. Hermano, ¿usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere experimentar gozo y felicidad en la vida cristiana? ¿Usted quiere dejar de tener la cara amargada? Ven a Cristo. Él promete que te va a perdonar. Él promete que te va a liberar de esa opresión. No seas terco. Humíllate. Oremos.
Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tus promesas. Te agradecemos por tu evangelio que es asombroso. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces damos sentado el evangelio como si fuera algo que ocurrió muchos años antes en nuestras vidas y no nos deleitamos en él. No nos deleitamos en todas las cosas maravillosas que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo, para reconciliarnos a ti, para darnos esperanza de gloria y de vida eterna, para unirnos eternamente a Cristo Jesús y darnos ese gozo que solamente se encuentra en Él. Yo te pido, Señor, que tú utilices a tu Espíritu, Señor, para convencer a nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. Yo te pido, Señor, que nos ayudes hoy a poner nuestra fe, quizás de una manera nueva y fresca, en el hecho de que nosotros, no solamente Jesucristo en la cruz tomó la pena por nuestros pecados, sino que también Dios, mediante la fe y por su gracia, nos ha dado, nos considera como si fuéramos perfectamente rectos y justificados o justos como su Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos venir a ti buscando perdón en esa confianza. Yo te pido, Señor, de que si hay alguien acá que jamás ha puesto su confianza verdaderamente en ti, de esta manera, Señor, yo te pido que hoy sea el día. Yo te pido, Señor, que no les permitas seguir viviendo su vida de la misma manera. Señor, que tú atravieses sus corazones y que traigas arrepentimiento, contrición a sus vidas. Para que ellos puedan decir, Señor, en contra de ti y solamente en contra de ti yo he pecado. Yo te pido, Señor, que obres en los corazones. Y que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Te agradecemos por este tiempo en la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.